A continuación, músculos superficiales del hombro. En esta lección vamos a ver los músculos superficiales del hombro. Estos se van a dividir en dos grupos, los que verdaderamente son superficiales del hombro y los que están profundamente a estos. Tenemos entonces el músculo trapecio y el músculo deltoides. Estos son los músculos más superficiales del hombro. El trapecio ya lo conocemos, el deltoides vamos a revisarlo en esta lección. Por debajo del trapecio o profundamente al trapecio o por delante del trapecio vamos a tener de arriba hacia abajo el elevador de la escápula, el romboides menor y el romboides mayor. Estos músculos que se nos están presentando como los músculos superficiales del hombro, pues nos damos cuenta que muchos de ellos ya los conocemos. Vimos en el tema de grupo superficial de músculos del dorso, vimos el trapecio, vimos el elevador de la escápula, el romboides menor y el romboides mayor. Vimos también en ese grupo de superficiales del dorso al dorsal ancho, que no forma parte de este grupo que se llama superficiales del hombro, ¿sí? Aunque el dorsal ancho se dirige al hombro, ¿sí? Recordamos la inserción del dorsal ancho en la corredera bicipital, se le considera como parte de las paredes de la axila, que es otro tema que vamos a revisar más adelante, ¿sí? Por eso el dorsal ancho no está en este grupo. Y en lugar del dorsal ancho vamos a ver que se agrega el deltoides, que el deltoides no forma parte de los músculos superficiales del dorso, como todos estos otros, ¿sí? Es importante ir recordando lo que ya vimos de estos músculos, la clasificación que veíamos de esos músculos. Recordamos que a este grupo superficial se le llama también grupo apendicular de músculos del dorso, porque su acción, su inserción y su acción, pues va directo hacia al esqueleto apendicular, en este caso a la extremidad superior. Lo mismo hace el dorsal ancho, pero les recuerdo, el dorsal ancho lo vamos a revisar como parte de las paredes de la axila, no como un músculo del hombro. La función principal de estos músculos superficiales del hombro en conjunto es la de fijar a la escápula, ¿sí? Para los otros tipos de movimientos o acciones en que está involucrada la escápula. Entonces, estos músculos, ¿cómo están distribuidos? Menciona el libro que el trapecio une la escápula y la clavícula al tronco. Bueno, aprovechamos para recordar que la unión de la escápula y la clavícula también lo conocemos como cintura escapular, ¿sí? Entonces, el trapecio une escápula y clavícula al tronco, ¿ok? Todo estaría muy bien si el libro nos dijera qué es el tronco, porque nunca lo ha mencionado y menos lo ha definido con claridad. Cuando vimos en la página 2 del libro, en la primera clase, al hablar el libro sobre el enfoque regional en el estudio de la anatomía, que es el que lleva el libro de anatomía de Gray, menciona en las regiones el tórax, el abdomen, la pelvis, miembro inferior, miembro superior, región dorsal, cabeza y cuello. Y son precisamente los principales capítulos en que el libro está seccionado. Pero nunca menciona tronco, ¿sí? Hasta este momento nos aparece la palabra tronco. Buscamos entonces con otros autores, porque en este libro no viene, cuál es la definición de tronco, y resulta que tronco es el conjunto
de varias regiones. Son el tórax, el abdomen, la pelvis y la región dorsal. Entonces, esto es el tronco. Este es el esqueleto del tronco, mejor dicho. Entonces, lo que menciona el libro tampoco es muy correcto, de que el trapecio une la escápula y la clavícula al tronco, porque se está olvidando de que el trapecio también lo une a estas otras regiones. Lo más correcto, y lo pueden así agregar en su libro, si vamos a tomar en cuenta esta nueva región que se llama el tronco, es que el trapecio une la escápula y la clavícula a la cabeza, al cuello y al tronco. ¿Sí? Eso sería lo más correcto. El deltoides une a la escápula y la clavícula, pero al húmero. Y si recordamos, la unión de escápula y clavícula o cintura escapular con el tercio proximal o el extremo proximal del húmero, esto es los huesos del hombro, el esqueleto del hombro. Entonces, el deltoides une escápula y clavícula al hombro. El trapecio une escápula y clavícula a la cabeza, al cuello y al tronco. Los otros tres músculos, los que están profundamente al trapecio, estos van a unir la escápula solamente, ya no se originan o se insertan en la clavícula. Estos van a unir la escápula con la columna vertebral, columna torácica y columna cervical, y se encuentran profundos o anteriores al trapecio. El romboides menor, el romboides mayor y el elevador de la escápula. Continúa el libro diciendo que tanto el trapecio como el deltoides se insertan en las superficies y márgenes opuestos de la espina de la escápula, el acromion y la clavícula. Entonces, tanto deltoides como trapecio van a tener inserciones en las mismas estructuras, aunque en diferente zona, que son la espina de la escápula, esta que estamos aquí señalando, el acromion, que es una prolongación lateral, la espina se transforma lateralmente en el acromion, y la clavícula. Si vemos esa línea de inserción, esta va a representar la inserción del trapecio, ¿sí? Que sería esta forma: espina, acromion, clavícula. Espina, acromion, clavícula. Y esta otra opuesta, ¿sí? Vamos a ver por qué es opuesta. Sigue siendo espina, sigue siendo acromion y clavícula del deltoides, ¿sí? El deltoides también aquí, en la espina, en el acromion y en la clavícula. Son las mismas zonas, pero están en sitios opuestos. Obviamente no pueden ocupar el mismo lugar. Y decimos sitios opuestos porque lo veremos a detalle más adelante, pero por ejemplo aquí en la espina, el trapecio está en el borde superior y el deltoides está en el borde inferior. En el acromion, el trapecio está en su borde medial y el deltoides en su borde lateral. Y en la clavícula, el trapecio está en su borde posterior y el deltoides en su borde anterior, ¿sí? Entonces, por eso se dice que son opuestas las inserciones, porque aquí es superior, inferior, medial, lateral, posterior, anterior. Ahora, no es correcto donde el libro menciona que el trapecio y el deltoides se insertan en estos sitios, ¿sí? Porque recordemos que tanto en el texto como en las tablas, el libro hace una división muy específica de qué es inserción y qué es origen. Entonces, aquí lo correcto es decir, el trapecio se inserta en esta línea y el deltoide se origina en esta línea opuesta, ¿sí?
El trapecio se inserta aquí y el deltoide se origina aquí y se inserta acá abajo. Entonces hagamos esa pequeña corrección de que uno es el que se inserta y el otro es el que se origina. La escápula, el acromion y la clavícula se pueden palpar en los lugares que quedan entre las inserciones, ¿sí? Entonces toda esta zona de hueso es una zona continua, se puede palpar muy fácilmente, lo pueden hacer ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay músculo que lo esté cubriendo. Aquí solamente va a estar la piel, el tejido celular subcutáneo, o sea, grasa. Y se puede palpar muy fácilmente el hueso en esta zona. Es un poco complicado lo que mencionamos de las líneas y de cómo cambia, porque es una sola línea que va cambiando de posición, ¿sí? Y va cambiando de plano también. Vamos a ver las estructuras una por una para comparar qué forma es la que tienen. En este caso estamos viendo a la espina de la escápula. Podríamos darle esta forma de un prisma cuadrangular. Y esta sería su cara posterior con su borde superior y su borde inferior, que son los utilizados por estos músculos, por el trapecio, el borde superior, y el deltoides por el borde inferior. Y más o menos esta sería la forma geométrica que tiene la espina para que nos explique los nombres y las situaciones de los bordes y de las caras. Obviamente que esta cara que se ve aquí no existe realmente porque aquí se está continuando el acromion. Pero la cara posterior sí existe y una cara superior y una cara inferior también que están relacionadas con las fosas supraespinosa y fosas infraespinosa también. Entonces, esta es la espina. Luego tenemos la forma que podríamos comparar también geométricamente del acromion y la posición que tendría. Entonces, lo tenemos aquí el acromion, también es un prisma cuadrangular. Y en este caso tiene su cara superior, su cara lateral, ¿sí? Tiene una cara posterior y tiene sus bordes. En la cara superior, aquí es donde tiene un borde medial y un borde lateral, que son los utilizados por el trapecio y por el deltoides. Y por último, tenemos otra figura que se agrega para tener esta imagen o esta vista tridimensional, que es la de la clavícula, de su extremo distal o extremo lateral de la clavícula. También es un prisma cuadrangular y aquí estamos viendo la cara posterior, ¿sí? La cara superior, si recordamos, su extremo lateral de la clavícula, al corte tiene una forma cuadrangular o rectangular, aplanada. Y esta cara superior es la que va a tener un borde posterior y un borde anterior, utilizados por el trapecio, la inserción del trapecio, y el anterior, el origen del deltoides, ¿sí? Aquí están las figuras, están juntas, ¿sí? Recordemos que esta es una sola estructura, ¿sí? La clavícula sí, aquí hay una articulación sinovial entre el acromion y la clavícula. Y esta es la línea de inserción del trapecio y opuesta la línea de origen del deltoides. Entonces tenemos el trapecio, borde superior de la espina, borde medial del acromion, borde posterior de la clavícula. ¿Sí? Vemos ahora el origen del deltoides, borde inferior de la espina, borde lateral del acromion y borde anterior de la clavícula. Ya mencionamos a qué caras nos estamos refiriendo aquí. Este es el sitio clave, porque aquí hay un cambio, hay una torsión en estas líneas de 90 grados. ¿Sí? Ahora, ustedes
se habrán dado cuenta que aquí también hay 90 grados, ¿sí? La diferencia entre esta esquina y esta otra es que esta ocurre en el mismo plano, ¿sí? En un plano horizontal. Y estos 90 grados es un cambio de plano, ¿sí? Vemos cómo este es un plano vertical y cambia esos 90 grados y se va a convertir en un plano horizontal. Y estos otros 90 grados de acá es de un plano horizontal a otro plano horizontal. Entonces este es el punto clave para entender la línea de inserción del trapecio y la línea de origen del deltoides. Veamos cómo aquí, si seguimos la cara posterior de la espina al llegar al acromion, y si recordamos que la inserción va siguiendo ambos bordes de esta cara, ¿sí? O sea, su borde superior y su borde inferior, aquí esperaríamos que al dar vuelta o al usar esta curva y convertirse en acromion siguiera esta cara. Parece ser lo más lógico que siguiera esta cara, ¿sí? Pero lo que ocurre es que se continúa con esta cara. ¿Por qué? Porque aquí es donde ocurre ese cambio de plano o esos 90 grados muy diferente a los 90 grados que ocurren acá. ¿Sí? Esto es el mismo plano, no hay cambio. Este cambia de un plano a otro, de un plano vertical a un plano horizontal. ¿Sí? Esta es una actividad que viene incluida, la pueden bajar, es una hoja tamaño carta para que la impriman en su casa, la pueden ustedes recortar también y tener esta figura es para utilizarla sobre el hombro derecho. Ya que la recortaron, la pueden ustedes poner sobre su hombro para darse cuenta de manera muy clara cómo es la continuidad entre estas líneas de inserción y de origen de trapecio y deltoides y cómo es la torsión y el cambio de plano que ocurre en esta zona. ¿Sí? En el papel, ustedes van a tomar aquí donde está marcada la X y aquí lo van a doblar este papel. ¿Sí? Por ejemplo, si esta figura representa una mesa, ¿sí? O su escritorio, van ustedes a recargar esta figura más o menos en esta posición, que el borde de la mesa o de su escritorio esté en esta línea, ¿sí? Aquí ustedes pueden dibujar aquí una línea y la parte de arriba la van a doblar para que quede apoyada, va a quedar doblada aquí y esta parte va a quedar entonces apoyada sobre la superficie de la mesa o de su escritorio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una torsión de 90 grados y cambiando de plano, de un plano vertical a un plano horizontal. ¿Sí? Ya con esa torsión que le hiciste a esta figura, lo puedes colocar sobre tu hombro, ¿sí? O sobre el hombro del lado derecho de algún voluntario que tengas por ahí cerca, para que sigas de manera muy clara las líneas del trapecio. Y aquí están señalados, tenemos la espina, ¿sí? Tenemos el acromio, que forma parte del mismo hueso, de la escápula, y acá tenemos, por eso esta separación, esta línea, que esto va a representar la articulación sinovial que existe aquí entre clavícula y acromio, y tenemos aquí a la clavícula, a su tercio externo. De la espina tenemos un borde superior, un borde inferior. Del acromion tenemos un borde medial y un borde lateral. Y de la clavícula tenemos un borde posterior y un borde anterior. Entonces lo seguimos. Trapecio es borde superior de la espina, borde medial del acromion, borde posterior del tercio externo de la clavícula. Deltoides, su origen, borde inferior de la espina, de la escápula,
borde lateral del acromion de la escápula y borde anterior del tercio externo de la clavícula. Es muy sencillo, una vez que lo imagines, lo visualices cómo está colocado en tu hombro, por ejemplo, te vas a dar cuenta de una forma muy clara cómo ocurre esta torsión y cómo es esta línea de inserción y de origen del trapecio y el deltoides. Y toda esta zona que queda en medio es esa zona que menciona el libro, que se puede palpar muy fácilmente entre la inserción del trapecio y el origen del deltoides. Aquí tenemos las estructuras óseas que son palpables, ¿sí? Y tenemos la cresta de la espina de la escápula. Recordemos que la espina es toda esta estructura de forma triangular desde que sobresale de la escápula. Entonces, la espina entre el origen del trapecio y la inserción del deltoides, se puede palpar el hueso entre las zonas de trapecio y deltoides que están aquí señaladas, y aparte estas otras zonas que también ya las hemos mencionado, que se pueden palpar de manera muy fácil estas estructuras. Vamos a continuar con el trapecio. Ya vimos trapecio en una lección anterior, en la de músculos superficiales del dorso. Vamos a revisarlo nuevamente. No hay nada nuevo, ¿sí? No cambia su origen, su inserción, su inervación, ni su función. Entonces, trapecio. Recordamos que el trapecio es uno trapecio de cada lado, el trapecio derecho y el trapecio izquierdo. El trapecio se origina en la línea nucal superior, en la protuberancia occipital externa, en el ligamento nucal, ¿sí? De C1 a C7, de las apófisis espinosas de C7 hasta torácica 12 o T12, y de los ligamentos supraespinosos asociados en toda esta línea, ¿sí? Hasta C7, obviamente, porque ya no hay supraespinosos acá, porque esa función la está haciendo el ligamento nucal. Las fibras del trapecio también recordamos que nos las dividían en tres zonas: unas fibras descendentes, unas fibras transversales o horizontales y unas fibras ascendentes. ¿Por qué descendentes? Porque este es su origen y este es su inserción. Entonces se considera que las fibras tienen esta dirección, descienden, y estas ascienden. La inserción es la línea que vimos hace un momento, borde posterior del tercio lateral de la clavícula, borde medial del acromion, borde superior de la cresta de la espina de la escápula. La inervación del trapecio también ya la conocemos. La inervación motora está dada por el nervio accesorio, que es un par craneal. Hay 12 pares craneales y uno de ellos, que es el nervio accesorio, que lleva el número 11, es el que se encarga de la inervación motora del trapecio. Y también tiene inervación sensitiva. Esto es propiocepción por ramos anteriores de cervical 3 y de cervical 4. El libro menciona nervio cervical C3. No hay que ponerle de esa forma. Es nervio raquídeo C3. Si dices nervio cervical C3, ya estás repitiendo la forma cervical, ¿sí? C3 significa cervical 3. Entonces lo correcto aquí es decir el nervio raquídeo C3 o el nervio C3. Con eso sabemos que es cervical. En la inserción, espero que esto sea bastante claro, sobre todo si realmente hacen la actividad de recortar la figura y colocarla en el hombro, porque el libro lo menciona algo complicado. Dice
se inserta a lo largo del borde interno de una línea de inserción continua en forma de U que se orienta en el plano horizontal con la base de la U dirigida en sentido lateral. Entonces se vuelve algo inclusive difícil de leer, parece que le faltan algunas comas ahí al texto. Entonces el trapecio se inserta a lo largo del borde interno de una línea de inserción continua en forma de U, yo más bien diría que es en forma de J, que se orienta en el plano horizontal. El plano horizontal sería solamente este, ¿sí? Porque esto está en el plano vertical. Y la base de la U está dirigida en sentido lateral, ¿sí? ¿Cuál es la función del trapecio? El trapecio es un potente elevador de la escápula, ¿sí? Rota la escápula también. Produce abducción del húmero por arriba de la horizontal, ¿sí? O sea, el movimiento que es de separar el húmero o separar el brazo del cuerpo o de la línea media, cuando el brazo llega a la horizontal, cuando el brazo está horizontal, ¿sí? Extendido hacia afuera, de ahí hacia arriba, ¿sí? Ayuda el trapecio a rotando la escápula. Retrae, dice, las fibras medias o las fibras horizontales, retrae la escápula, eso es aducción, y deprime las fibras inferiores de la escápula. Realmente, y creo que lo mencionamos también en una lección anterior, todas las fibras del trapecio retraen la escápula. Todas las fibras del trapecio, las fibras superiores, las medias y las inferiores, o las descendentes, las medias y las ascendentes, todas al hacer su acción o su movimiento van a tender a llevar a la escápula hacia la línea media, ¿sí? Ya sea que veamos su acción como elevar la escápula o como deprimir o descender la escápula, va acompañado de un movimiento que lleva la escápula hacia la línea media, ¿sí? La línea media posterior. Entonces, todas las fibras producen aducción de la escápula, ¿sí? Esto es para recordarnos de hacer esta actividad, por favor, y repitiendo los nombres que ya vienen aquí impresos. La función del trapecio la podemos estudiar clínicamente, ¿sí? Si tú estás sospechando que hay una lesión del trapecio, que el trapecio no está funcionando como debe o no tiene la fuerza que debería tener, o hay una diferencia de un trapecio de un lado con el del otro lado, entonces para ver para ver su acción motora, que sabemos que es por el nervio accesorio, hay unas técnicas para explorar la integridad del nervio accesorio, o sea, de que este par craneal esté funcionando de manera correcta. Entonces, para evaluar la integridad del nervio accesorio, es el par craneal número 11, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a colocar, tenemos al paciente de frente a nosotros, vamos a colocar nuestras manos sobre sus hombros y vamos a hacer una resistencia, o sea, le vamos a pedir que eleve los hombros y nosotros vamos a oponernos a ese movimiento. No se trata de pelear con el paciente, de que no levante los hombros. Se trata de que hagamos nosotros una resistencia al movimiento para que nos demos nosotros cuenta, nos demos una idea
si hay una diferencia entre un lado y el otro, ¿sí? Nosotros hacemos con nuestras manos la misma fuerza o la misma resistencia o la misma oposición al movimiento que va a hacer el paciente, para entonces evaluar, es una manera subjetiva, pero evaluar si hay diferencia, tanto que un lado, un trapecio, se mueva más fuerte o se desplace más que el del otro lado, ¿sí? Entonces, se lo pedimos al paciente que levante los hombros y notamos lo siguiente, que del lado derecho, ¿sí? Recordemos que estamos hablando del lado derecho del paciente, es nuestra mano izquierda, pero es el lado derecho del paciente, es posición anatómica. El lado derecho del paciente no se eleva los hombros, al pedirle que lo haga, no se elevan con la misma fuerza ni con la misma altura que lo hace del lado izquierdo. Entonces ya estamos aquí sospechando, ¿sí?, que puede haber una lesión del nervio accesorio en el lado derecho. ¿Cómo seguimos con la exploración? O sea, realmente estamos explorando el nervio accesorio, no el trapecio, ¿sí? El nervio accesorio también va a inervar la función motora de otro músculo, que es el esternocleidomastoideo, que se encuentra aquí en el cuello. El esternocleidomastoideo se fija aquí en la apófisis mastoides, que es lateralmente y más medialmente va a estar su extremo inferior, ¿sí?, sobre la clavícula, sobre el esternón. Entonces, cuando el esternocleidomastoideo normal realiza su acción, cuando se contrae, lo que hace es que va a jalar de la apófisis mastoides, ¿sí?, y va a provocar que la cabeza gire hacia el lado contrario, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos evaluando el lado derecho y la cabeza va a girar al lado izquierdo. Tenemos que hacerlo comparativo hacia ambos lados. Lo mismo, vamos a poner nuestra mano para oponer resistencia, no para pelear con el paciente que no mueva la cabeza. Es para que nos demos cuenta qué fuerza está ejerciendo el paciente para hacer el movimiento. Y vemos que en este caso, al explorar el esternocleidomastoideo del lado derecho, o sea, le pedimos que gire hacia la izquierda, vemos que no lo hace con la misma fuerza o con la misma intensidad que lo puede hacer hacia el otro lado, ¿sí?, evaluando el del lado izquierdo. ¿Qué nos dice entonces esta prueba? Que probablemente, ¿sí?, hay una alta sospecha de que el nervio accesorio del lado derecho esté comprometido, esté dañado. Son pruebas subjetivas, son pruebas clínicas, orientan al médico, ¿sí?, sobre un diagnóstico previo para avanzar en su diagnóstico diferencial y para orientarlo en qué estudios realizar. Obviamente una prueba aquí objetiva sería una electromiografía del esternocleidomastoideo y del trapecio, donde se puede observar que del lado derecho no tienen la inervación, ¿sí?, o la función que debería llevarle el nervio accesorio, como lo está del lado izquierdo. Entonces, esta es una prueba clínica para ver la integridad del nervio accesorio. Todos los pares craneales, los 12 pares craneales, cada uno de ellos tiene pruebas muy específicas donde valoramos su función. En este caso, estas son pruebas clínicas muy sencillas, muy rápidas de hacer, que nos pueden dar mucha información y orientarnos en nuestro diagnóstico para revisar qué estudios vienen a continuación que confirmen, ¿sí?, porque la lesión, no podemos quedarnos solamente con decir está lesionado el nervio accesorio. Hay que buscar la causa porque
puede ser una lesión que esté involucrando a otros nervios o a otras estructuras. Este es el músculo deltoides, este lo estamos viendo por primera vez, aunque ya hemos mencionado varias cosas. Las fibras del deltoides se dividen de forma parecida a las fibras del trapecio, ¿sí? Hay 3 secciones, es un solo músculo, pero sus fibras, como su zona de origen es muy amplia, vean aquí es adelante en la clavícula y luego va hacia la región posterior, al acromion, a la espina de la escápula. Entonces, como es muy amplia, las fibras que están aquí atrás, pues obviamente pueden ejercer una acción muy diferente que las fibras que están acá adelante, incluso acciones opuestas. Por lo tanto, se estudia también 3 tipos de secciones o de zonas de este músculo. En el trapecio mencionábamos fibras descendentes, intermedias y ascendentes, o también le podemos decir fibras superiores, fibras intermedias y fibras inferiores. En este caso del deltoides vamos a tener fibras anteriores, ¿sí? Fibras medias o mediales y fibras posteriores. Fibras anteriores, fibras mediales o laterales, mediales porque están en medio de ambas, aunque realmente su orientación o su posición son laterales, y las fibras posteriores. Entonces el deltoides se origina, ya lo vimos, en el borde superior de la cresta de la espina de la escápula, en el borde lateral del acromion y en el borde anterior del tercio lateral de la clavícula, ¿sí? Origen. Vean cómo en la tabla lo especifica muy bien. No es inserción, es origen. La inserción, esta sí. Bueno, solo para mencionar, la forma en D, de delta griega, una letra D griega, no es una D latina, ¿sí? Es la forma triangular, y la actividad que les mencionaba para mencionar el origen, ¿sí? Aquí lo estamos viendo en la imagen por la vista posterior, que es casi la mayor parte del dibujo o de la actividad, y por la vista anterior, recordando que esto todavía falta que le hagamos el doblez de 90 grados para que ahora sí esto ya no lo vamos a ver porque va a quedar aquí pegado en el plano horizontal. Tendríamos que verlo desde arriba para poder leer. El deltoides se va a insertar, aquí le quitamos una parte del músculo para ver la zona de inserción en la tuberosidad deltoidea del húmero, que ya la conocemos, ¿sí? ¿Sí? Es una línea de inserción en forma de V que está en la cara lateral de la diáfisis del húmero, tuberosidad deltoidea del húmero. La inervación del deltoides es por el nervio axilar, que se originan sus ramas de C5 y C6, o sea, nervio raquídeo cervical 5 y cervical 6. Y la función del deltoides es el principal abductor del brazo, o sea, es el músculo principal que aleja de la línea media, ¿sí? Que separa el brazo de la línea media. Este es el músculo, el abductor principal, pero de los 15 grados a los 90 grados. Ahorita lo vemos en una imagen más clara. Cuando el brazo está completamente pegado, hay otros músculos que van a hacer la abducción de los 0 a los 15 grados. A partir de los 15, ahí es donde entra en acción el deltoides. Y va a llegar hasta los 90 grados, ¿sí? De los 15 a los 90 grados. También participa en la flexión del brazo, ¿sí?
flexión del brazo, o sea, flexión del húmero en la articulación glenohumeral. Y esta flexión del brazo es llevar el brazo hacia adelante, ¿sí? Extender el brazo hacia adelante. Y esto lo hace principalmente las fibras claviculares o anteriores, que son estas, son las que van a flexionar el brazo, ¿sí? O sea, a llevar este brazo hacia adelante. Esa es la flexión. Y también el deltoides participa en la extensión del brazo, o sea, en el movimiento opuesto, y eso lo hacen las fibras posteriores, ¿sí? Llevar el húmero o el brazo, la extensión es llevarlo hacia atrás. El elevador de la escápula es otro músculo que ya lo vimos totalmente, no hay tampoco aquí nada nuevo, solamente vamos a mencionarlo. Aquí está el elevador de la escápula en este esquema y aquí está en este dibujo. Aquí tuvimos que cortar una parte importante del trapecio porque recordamos que el elevador de la escápula, aunque es un músculo del grupo superficial del dorso, se encuentra profundamente al trapecio, ¿sí? El origen del elevador de la escápula está en las apófisis transversas de cervical 1 a cervical 4, como lo vemos aquí. De cervical 1 y de cervical 2 es en la apófisis transversa, pero de cervical 3 y cervical 4 es en el tubérculo posterior de la apófisis transversa, ¿sí? Este es el origen. Las fibras tienen un origen múltiple, ¿sí? Se origina de 4 sitios. Las fibras se van uniendo conforme van descendiendo y toman una dirección hacia abajo y hacia afuera, o sea, hacia abajo y lateral, y se van a insertar en la cara posterior del borde medial de la escápula, que en esta zona va desde el ángulo superior hasta la raíz de la espina de la escápula, ¿sí? Esto es lo que el libro le llama la raíz de la espina de la escápula, esta zona triangular de hueso que está adyacente al borde medial de la escápula. La inervación del elevador de la escápula está dado por los ramos anteriores de C3, C4 y por el nervio dorsal de la escápula, que es C5. La función del elevador de la escápula, como su nombre lo dice, eleva la escápula, ¿sí? Eleva la escápula. Obviamente, y si ustedes ya lo están pensando o viendo la opción, obviamente que no es un elevador puro, porque el músculo tendría que estar acá arriba para que solamente elevara. Como el músculo se encuentra arriba de la escápula, pero medial a la escápula, este movimiento que hace de elevar la escápula está acompañado de cierto movimiento que también aduce la escápula, ¿sí? Eso es simplemente por ver la disposición de sus fibras, pues es bastante lógico de llegar a esa conclusión. Aunque aquí el libro lo menciona porque es la función principal, ¿sí? No es una de sus funciones principales la aducción, pero obviamente que va a tener algo de aducción. Romboides menor y romboides mayor son músculos que ya conocemos también muy bien. El libro en este capítulo, pues en el texto al mencionarlos dice se originan medialmente en la columna vertebral, y es todo lo que dice. Solamente hasta las tablas de músculos que agrega después ya viene de forma más específica el origen de los romboides, que ya lo conocemos y vamos a mencionarlo nuevamente. Tenemos el romboides menor,
¿sí?, que está más superior, ¿sí?, o está superior al romboides mayor. El romboides menor, que en esta figura, pues aquí apenas alcanzamos a verlo, el romboides menor, y aquí está el romboides mayor. El romboides menor se origina de la parte inferior del ligamento nucal, aquí está el ligamento nucal, de la parte inferior de las apófisis espinosas de cervical 7 y torácica 1, como lo vemos aquí, cervical 7, torácica 1, ligamento nucal, que pues aquí no está representado en este dibujo, y de los ligamentos supraespinosos asociados. ¿Cuál ligamentos supraespinosos asociados? Pues el de cervical 7 y torácica 1. O sea, realmente solo es un ligamento supraespinoso. Hacia arriba es el ligamento nucal y apófisis espinosas de C7 y T1 y ligamento supraespinoso que está entre C7 y T1. Ese es el origen del romboides menor. Las fibras musculares descienden y se dirigen lateralmente para insertarse en la cara posterior del borde medial, ¿sí? Vemos aquí que el borde medial de la escápula tiene una cara posterior y es importante señalarla porque en su cara anterior se va a insertar otro músculo. Entonces, cara posterior del borde medial de la escápula, no de todo el borde medial. ¿De qué parte del borde medial? El que está a nivel de la raíz de la espina de la escápula. Nuevamente, esta zona triangular, que es el inicio o el origen de la raíz, perdón, de la espina de la escápula. La inervación del romboides menor es dada por el nervio dorsal de la escápula, C4-C5, y la función es que eleva y retrae, o sea, aducción de la escápula. ¿Sí? El romboides mayor, que está inmediatamente por debajo o inferiormente al romboides menor, el romboides mayor se origina de las apófisis espinosas de torácica 2 a torácica 5 y de los ligamentos supraespinosos asociados. Aquí sí tenemos varios ligamentos supraespinosos. Las fibras se dirigen hacia abajo y hacia afuera, se van uniendo para insertarse en el borde medial de la escápula, en la cara posterior también, pero ahora es entre la raíz de la espina y el ángulo inferior. ¿Sí? Entonces, el borde medial de la escápula lo tenemos que está ocupado por estos tres músculos. A nivel de la raíz de la espina, ¿sí?, por el romboides menor. En la zona que está entre esta raíz de la espina y el ángulo superior, por el elevador de la escápula. Y en la zona que está desde esta raíz de la espina, esta zona triangular, hasta el ángulo inferior, por el romboides mayor. La inervación es la misma que la del romboides menor, o sea, por el nervio dorsal de la escápula, C4-C5, y la función también es la misma, eleva y retrae, produce aducción de la escápula. Si revisamos esta tabla, pues nos damos cuenta que ambos músculos tienen la misma inervación, ¿sí?, tienen la misma función, ¿sí?, y su origen, aunque no es el mismo, es una continuidad, ¿sí? O sea que de donde termina el inicio del romboides mayor, de ahí vamos a tener inmediatamente el origen del romboides menor, perdón, inmediatamente el romboides mayor. Lo mismo ocurre con la inserción. Tenemos la inserción del romboides menor, inmediatamente adyacente está la inserción del romboides mayor. Entonces el origen es continuo de ambos romboides
La inserción es continua, es una línea continua de ambos romboides. La inervación es la misma y la función es la misma. Vamos a hablar un poco sobre la abducción del brazo. La abducción del brazo es el movimiento que a partir de la posición anatómica lleva el brazo a separarlo o alejarlo de la línea media del cuerpo. Esa es la abducción. Abducción del brazo, estamos hablando de la abducción del húmero en la articulación glenohumeral, ¿sí? Entonces, esta abducción del brazo está dividida en varias secciones según los músculos involucrados en ella. Tenemos entonces que una primer sección es de los 0 a los 15 grados. Este primer movimiento, ¿sí?, de abducción está dado por el músculo supraespinoso. Sabemos algo del supraespinoso, sabemos que está ubicado en la fosa supraespinosa, en la cara posterior de la escápula, por arriba de la espina. Y este músculo supraespinoso es el que se encarga de la abducción del brazo desde los 0 a los 15 grados. A partir de ahí ya no tiene acción y el siguiente movimiento es dado por otro músculo, ¿sí? Ya lo mencionamos aquí, que de los 15 a la horizontal, o sea, a los 90 grados, la acción es dada por el deltoides, ¿sí? El deltoides va entonces desde los 15 grados donde se quedó el supraespinoso, ahí empieza el deltoides y es el que lleva, por eso es uno de los principales abductores del brazo, hasta la horizontal o los 90. ¿Por qué llega hasta ahí? Porque hasta ahí da el hueso, ¿sí? Ahí el húmero ya no puede moverse más, el deltoides ya no puede abducir más el húmero porque ya choca con el acromion, ¿sí? Y ya no es posible continuar el movimiento en la articulación glenohumeral. Pero aún es posible la abducción del brazo por arriba de los 90, por arriba de la horizontal, incluso hasta los 180 grados, pero ya no es movimiento de la articulación glenohumeral, ¿sí? Lo que estamos viendo es, vemos aquí el húmero como está en la misma posición que lo dejó el deltoides, pero lo que está cambiando aquí es que ahora es la escápula la que está girando, ¿sí? Y esto es lo que permite completar la abducción del brazo hasta los 180 grados. Y este principalmente es el trapecio, el que rota la escápula, ¿sí? Entonces tenemos supraespinoso de 0 a 15 grados, deltoides de 15 a 90 y trapecio de 90 a 180. ¿Sí? Estos de los 0 a los 90 grados ocurre en la articulación glenohumeral y de los 90 a los 180 es en la rotación de la escápula.